En los albores de la antigua Grecia, Medusa no era el monstruo de mirada letal que hoy imaginamos, sino una sacerdotisa consagrada al culto de Atenea. Su devoción era inquebrantable, y su presencia en el templo irradiaba una pureza que incluso los dioses admiraban. Su cabello, dorado como los rayos del sol al amanecer, era considerado un don divino, un símbolo de su conexión con lo sagrado. Pero esta belleza, en lugar de protegerla, se convertiría en su perdición. La vida de Medusa transcurría en quietud hasta que Poseidón, dios de los mares, fijó su mirada lujuriosa en ella. Cegado por el deseo, el poderoso olímpico irrumpió en el templo de Atenea, profanando su santuario con un acto de violencia que marcaría el destino de la joven. Medusa, atrapada entre la furia de un dios y la indiferencia de su protectora, quedó a merced de un poder que nunca pidió enfrentar. Atenea, lejos de defender a su fiel sierva, desató su ira no contra Poseidón, sino contra la víctima. ¿Fue acaso un castigo por tentarlo? ¿O simplemente el capricho de una deidad que no toleraba manchar su reputación? La maldición que lanzó transformó cada hebra dorada de Medusa en serpientes vivientes, y su mirada, antes llena de vida, se convirtió en un arma mortal. La inocente sacerdotisa fue despojada de su humanidad en un instante. Lo más cruel de todo es que Medusa jamás eligió su destino. No hubo rebelión, ni pecado, ni ambición desmedida, solo una mujer atrapada en el juego de fuerzas divinas. Su transformación en Gorgona no fue un acto de justicia, sino una advertencia siniestra. Hasta los dioses más sabios pueden ser crueles cuando se trata de proteger su orgullo. Los mitos posteriores, escritos por voces masculinas, la pintaron como una criatura sedienta de sangre, pero ¿cuánto de eso fue verdad y cuánto fue invención para justificar su caza? Medusa, condenada al exilio en una cueva lejana, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto, un monstruo al que era legítimo destruir. Sin embargo, fragmentos de textos olvidados sugieren que Medusa no mataba por placer, sino por supervivencia. Su mirada petrificante era su única defensa en un mundo que la había deshumanizado. Cada héroe que intentó decapitarla no luchaba contra un demonio, sino contra una mujer traicionada por los mismos dioses en los que una vez creyó. La ironía más amarga es que Atenea, diosa de la sabiduría, usó después la cabeza de Medusa como arma, adornando su escudo. ¿Era un trofeo? ¿O un recordatorio de que incluso la sabiduría puede ser cómplice de la injusticia? La misma diosa que la maldijo explotó su imagen para infundir terror. Algunos relatos alternativos, como los poemas órficos, insinúan que Medusa ni siquiera era mortal, sino una diosa primordial anterior al Olimpo. Si esto es cierto, su historia adquiere un matiz aún más trágico. No fue solo una humana castigada, sino una antigua deidad derrotada por el nuevo orden olímpico. Hoy, al revisitar su mito, surge una pregunta incómoda. ¿Cuántas Medusas más ha creado la historia? Mujeres poderosas reducidas a caricaturas de maldad, víctimas reinventadas como villanas para justificar su destrucción. Su verdadero crimen, quizás, fue existir en un mundo que no estaba preparado para su fuerza. Y así, la sacerdotisa que un día veneró a los dioses se convirtió en la encarnación de todo lo que el mundo temía, una mujer inconquistable, cuya mirada, ahora sí, desafía a quienes distorsionaron su legado. ¿Fue su historia una advertencia o una profecía? El momento en que Atenea pronunció la maldición marcó un antes y después en la cosmogonía griega. No fue solo una transformación física, sino una ruptura metafísica que alteró el equilibrio entre lo divino y lo mortal. Las serpientes que surgieron de su cabello no eran meras criaturas, sino manifestaciones vivientes de la ira divina, cada una con su propia sed de venganza. Medusa, que antes respiraba devoción, sintió como su propia esencia se retorcía en algo ajeno. La maldición no se limitó a lo visible. Su voz, antes melodiosa, se volvió un susurro rasposo que helaba la sangre. Hasta su sombra adquirió vida propia, retorciéndose como si intentara escapar de su cuerpo. Los dioses olímpicos, usualmente indiferentes, observaron con morboso interés cómo la gracia celestial se convertía en pesadilla. Atenea había creado algo nuevo, un híbrido entre lo sagrado y lo abominable. Lo más perturbador no fue la petrificación, sino el aislamiento. Las serpientes eran sus únicas compañeras, susurrando secretos arcanos en lenguas olvidadas. La cueva donde habitaba no era un simple refugio, sino una prisión cósmica,
cuyas paredes estaban tachonadas con las siluetas de quienes osaron buscarla. Cada estatua en aquel lugar contaba una historia interrumpida, un final sin redención. Atenea argumentó que la maldición era un acto de piedad, para que nadie volviera a desearla. Pero la verdad era más siniestra. Quería hacer de Medusa un ejemplo. La transformación en gorgona servía como advertencia a mortales y dioses por igual sobre las consecuencias de desafiar el orden establecido. Sin embargo, en su arrogancia, la diosa no calculó que estaba creando un símbolo más poderoso que cualquier enseñanza moral. La maldición corrompió incluso la tierra que pisaba. La vegetación alrededor de su guarida se marchitaba al instante, y las aguas cercanas se volvían espesas como brea. Animales que accidentalmente cruzaban su territorio quedaban petrificados en mi movimiento, creando un macabro jardín de criaturas eternamente suspendidas en el terror. La naturaleza misma rechazaba su presencia, como si los elementos conspiraran contra ella. Psicológicamente, la transformación fue una tortura lenta. En sus raros momentos de lucidez, Medusa recordaba fragmentos de su vida anterior: el tacto del mármol del templo bajo sus pies, el aroma del incienso durante los rituales. Estos destellos de memoria eran más crueles que la maldición misma, porque le recordaban todo lo que le habían arrebatado. Las serpientes, sensibles a su angustia, se enroscaban en su cuello como un grotesco consuelo. Curiosamente, la maldición contenía una paradoja: cuantos más guerreros intentaban matarla, más poderosa se volvía. Cada acto de violencia en su contra alimentaba la leyenda, atrayendo más cazadores y perpetuando el ciclo. Medusa se convirtió involuntariamente en un depredador necesario, un filtro natural que eliminaba a los indignos antes de que pudieran profanar otros secretos olímpicos. Los dioses menores, aquellos olvidados por el panteón principal, veían en Medusa una especie de mártir involuntario. Algunas ninfas dejaban ofrendas en los límites de su territorio, espejos pulidos para que pudiera verse sin petrificarse, o flores de piedra talladas con sus rasgos originales. Estos gestos, aunque bien intencionados, solo profundizaban su dolor al recordarle lo que jamás recuperaría. Desde el Olimpo, Atenea vigilaba su creación con una mezcla de satisfacción y inquietud. La maldición había escapado a su control original, adquiriendo matices que ni ella podía predecir. Las serpientes desarrollaron personalidades distintas. Algunas silbaban profecías, otras cantaban nanas en lenguas muertas. Este fenómeno inexplicable sugería que fuerzas más antiguas que los dioses estaban interviniendo. El último acto de crueldad fue hacerla inmortal pero no invencible. Medusa podía sentir cada herida, cada intento fallido de decapitación, regenerándose constantemente solo para continuar sufriendo. Esta condición la convertía en el blanco perfecto para generaciones de héroes hambrientos de gloria, todos ignorando que estaban perpetuando el castigo original. Cuando Perseo finalmente la decapitó, el grito que emergió de sus labios no era de dolor, sino de alivio. Pero incluso en la muerte, la maldición persistió. Su sangre dio vida al Pegaso y al gigante Crisaor, probando que ni el fin de su existencia podía romper el hechizo completamente. La profanación continuó cuando Atenea usó su cabeza como trofeo, eternizando su tormento. Hoy, al estudiar los fragmentos dispersos de este mito, surge una pregunta incómoda: ¿fue Medusa realmente maldecida o fue liberada? Su transformación en gorgona la convirtió en algo más que humana, más que divina. En su monstruosidad encontró una forma de poder que trascendió incluso a los dioses que la condenaron. La verdadera maldición, quizás, fue para aquellos que creyeron poder controlar las fuerzas que desataron. El rey Polidectes sabía que deshacerse de Perseo requería una misión imposible: traer la cabeza de Medusa. Lo que parecía una sentencia de muerte se convirtió en el primer capítulo de una cacería divinamente orquestada. Los dioses, curiosamente, equiparon al héroe con herramientas imposibles para mortales: sandalias aladas de Hermes, un casco de invisibilidad de Hades y un escudo reflectante de Atenea. Cada objeto revelaba un interés oculto del Olimpo en ver terminada la existencia de la gorgona. Las grayas, hermanas ancianas que compartían un solo ojo, fueron las primeras víctimas colaterales de esta cacería. Perseo les robó su visión única, dejándolas en una oscuridad perpetua a cambio de la ubicación del escondite de Medusa. Este acto de crueldad hacia criaturas inocentes fue convenientemente omitido en las versiones heroicas del mito,
mostrando que los medios justificaban los fines cuando se trataba de eliminar a la indeseada. El viaje hacia la cueva de Medusa estuvo plagado de señales ominosas, bosques de estatuas con expresiones de horror petrificado, aves que caían convertidas en piedra al volar demasiado cerca, y un silencio tan denso que hasta el viento parecía contener la respiración. Estos elementos no eran simples obstáculos, sino advertencias deliberadas del territorio que protegía a una criatura tan vulnerable como peligrosa. Al llegar, Perseo encontró a Medusa durmiendo en un lecho de rocas afiladas, sus serpientes moviéndose lentamente como si soñaran. La escena desmentía la imagen de un monstruo alerta y sanguinario. Aquí yacía una figura solitaria, cuyas pesadillas visibles eran probablemente peores que cualquier realidad que pudiera infligir. El héroe dudó, no por compasión, sino porque el escenario contradecía todo lo que le habían contado. El momento de la decapitación fue registrado como un acto de ingenio heroico, pero los detalles esconden otra verdad. Medusa no despertó hasta sentir el primer corte de la espada. Sus serpientes reaccionaron primero, silbando en agonía mientras intentaban protegerla. Los relatos olvidan mencionar que Perseo necesitó múltiples intentos, ya que su mano temblaba tanto que la hoja resbalaba sobre las escamas protectoras que cubrían su cuello. De su cuello cortado brotaron dos seres, el Pegaso alado y el gigante Crisaor. Este nacimiento milagroso probaba que la esencia divina de Medusa nunca había sido completamente erradicada. Los dioses, al ver surgir estas criaturas, comprendieron demasiado tarde que su maldición había creado algo más grande que su comprensión. La sangre derramada dio vida donde solo esperaban muerte. Las otras dos gorgonas, Esteno y Euríale, despertaron con los gritos de su hermana. Su lamento fue tan poderoso que agrietó las paredes de la cueva y heló el mar circundante. Persiguieron a Perseo con una furia que desafió su invisibilidad, sintiendo su presencia a través del olor a sangre y lágrimas. Su persecución fue el primer y único acto de lealtad familiar registrado en su linaje, contradiciendo la narrativa de que todas eran monstruos sin corazón. Durante su huida, gotas de sangre de Medusa cayeron sobre el desierto libio y se transformaron en víboras venenosas. Este detalle geográfico explica la proliferación de serpientes en la región según los antiguos, pero también simboliza cómo la violencia contra lo femenino contamina todo lo que toca. Cada gota era una semilla de legado no solicitado. Al usar la cabeza decapitada como arma, Perseo cometió un acto de profanación que superó el crimen original. Convirtió a Medusa en herramienta de su propia mitología, petrificando enemigos y monstruos por igual. La ironía fue cruel. En muerte, su poder fue más controlado y utilitario que en vida, exactamente como los dioses siempre quisieron. Cuando finalmente entregó la cabeza a Atenea, la diosa la incrustó en su égida, transformando el símbolo máximo de terror en un emblema de protección. Este giro final fue el más hipócrita. Quien la maldijo ahora usaba su imagen como talismán, blanqueando su historia real bajo capas de significado religioso. La apropiación del poder de Medusa se completó. Los fragmentos de papiro encontrados en Alejandría sugieren que hubo cultos secretos que veneraban a Medusa post-mortem, no como monstruo sino como mártir. Ofrecían espejos rotos en sus altares, simbolizando la verdad distorsionada sobre su existencia. Estos grupos subterráneos entendieron lo que la narrativa oficial ocultaba. A veces los cazadores son más peligrosos que sus presas. Hoy, cada vez que alguien repite la historia de Perseo como un triunfo, ignora las capas de complicidad divina, las víctimas colaterales y el sufrimiento prolongado. La caza de Medusa no fue una hazaña, sino el primer caso documentado de difamación mitológica, donde el vencedor escribe la historia y el vencido se convierte en leyenda.